con ustedes la palabra del Señor. Me alegra que vengan dispuestos a escuchar, saborear esta palabra. Bienvenidos los católicos, bienvenidos los no católicos, bienvenidos todos. Que el Señor recompense a todos los que hicieron el esfuerzo de venir con una fe más grande, con una esperanza más firme, con un grande amor. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Respira profundo y lentamente. Relájate. Haz solamente un ejercicio. El ejercicio de creer firmemente que Dios existe y está aquí. Así como lo oye. Que existe y está aquí. No busque verlo, cierra tus ojos, no busque verlo. Él es invisible, pues es espíritu. Y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Solo debes tomar conciencia que el que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, el que hizo el aire, el agua, el fuego, el que te hizo a ti y me hizo a mí, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios de los apóstoles. Y ese Dios, como lo ha prometido, donde hayan dos o más congregados en mi nombre y estaré yo en medio de ellos, está aquí hoy para fortalecernos en la fe. Señor, tu presencia en medio de nosotros nos llena de alegría. Gracias porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y hoy tú nos has llamado y escogido para estar aquí escuchando tu palabra. No somos dignos de estar ante tu presencia, pero te ha parecido bien llamarnos. Y nos ha dado la fuerza, la alegría, el gozo de poder estar aquí cual hijo obediente a la escucha de la palabra de su Padre. Señor, que tu Santo Espíritu sople desde los 4 puntos cardinales, impregne este lugar de tu presencia y tome la mente y el corazón de cada uno de nosotros para que no seamos sordos a tu voz. Divino Espíritu de Dios, gracias por estar aquí. Te abrimos las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón de par en par, para que obre en nosotros según tu voluntad, nos transforme a la luz de tu palabra. Divino Espíritu, que no seamos sordos a tu voz. Gracias. Muchas gracias, oh Dios, por estar aquí con nosotros en esta divina y santa noche. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Bien, quisiera darle la bienvenida a los católicos que están presentes,
También si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica, también darle la bienvenida, porque aquí se trata de degustar la palabra de Dios, y que hayan católicos y no católicos me parece excelente. De verdad que quisiera darle la bienvenida a todos. ¿Hay algún hermano que no pertenezca a la Iglesia Católica y nos honre hoy con su presencia? Que levante la mano. ¿Algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y nos honre hoy con su presencia para darle la bienvenida? Que levante la mano. Bien, esperamos que llegue. Me imagino que los invitaron. Ahora le damos la bienvenida a los que nos siguen a través de las redes sociales. Son fieles, incluso a aquellos hermanos que nos insultan, a aquellos que nos maldicen. Que el Dios de los cielos sea el juez entre ellos y yo. Pero le damos la bienvenida y con amor les decimos que sigan gustando la palabra de Dios. Que Dios poco a poco va obrando en la mente y el corazón del ser humano. Que aceptamos lo que ustedes hagan. Porque Jesús dijo, lo que hay en el corazón es lo que habla la boca. Pues al ir sacando a lo mejor ese veneno, puede ser que algún día queden libres de ese veneno. Bien, vamos a comenzar, queridos hermanos. Me pidieron que hablara sobre la Virgen María. Y voy a tratar de hablarles sobre la Virgen María, comenzando por San Lucas, capítulo 1, versículo 48. San Lucas, capítulo 1, versículo 48. Debo decirles que vamos a leer las citas de la Biblia Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. ¿Por qué? Pregúntense algún día por qué. Pero bueno, vamos a leer la de la Reina Valera porque yo le predico a los católicos y le predico a los protestantes. Entonces, vamos a leer la de la Biblia que ellos aceptan. Reina Valera, San Lucas 1:48. Oigan. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí. He aquí. Desde ahora, o sea, desde el momento en que trajo al mundo al Mesías, al Salvador, desde ahora me dirán, bienaventurada, le dirán, bienaventurada, todas las generaciones. todas las generaciones. Hoy vamos a cumplir esta palabra de Dios. Todas las generaciones han de llamar a María bienaventurada. ¿Desde cuándo? Desde que ella participó en la salvación del mundo, dando a luz al Hijo de Dios. Ella cooperó para que, observen, Dios se hizo hombre. Todas las generaciones la han de llamar bienaventurada, porque ella llevó en su vientre al Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es digno de admirar y digno de felicitar. Si de allá para acá, observen, Dios que estaba en el cielo, vamos a dibujarlo así, Dios que estaba en el cielo, para llegar al hombre, utilizó como instrumento a la Virgen María. Dios se hizo hombre y se acercó a nosotros, llegó a nosotros por un canal, por un medio, por un instrumento, la Virgen María. Así Dios se hizo hombre. Vino a salvar al hombre. Si Dios para llegar al hombre lo hizo por medio de María, ¿por qué el hombre para llegar a Dios no lo puede hacer por medio de María? El mismo instrumento. Ese instrumento permitió que Dios llegara al hombre. Y ese mismo instrumento permite que el hombre suba a Dios, llegue a Dios. A María es el camino más corto para encontrarnos con Jesús. Es el camino más corto para encontrarnos con Jesús. Por algo, ustedes verán que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 11, por algo,
Las Sagradas Escrituras presentan a los paganos que vienen en busca de creer en Jesús, en busca del Mesías. Y ustedes van a ver el retrato hablado que presenta las Sagradas Escrituras. ¿Cómo fue que los paganos encontraron a Jesús? ¿Cuál fue ese instrumento que le presentó a los paganos al Divino Maestro? Van a observar que fue precisamente por medio de ese mismo canal, María, cuando los paganos encontraron a Jesús. Es el camino más corto para encontrarse con Jesús. Óigalo, San Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Vamos un poquito más para atrás para que se den cuenta de qué estamos hablando. Léalo desde el 9, a ver. Ellos Se refiere a los Reyes Magos, a los que venían de otros lugares, a unos paganos que andaban buscando al Mesías. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Ellos van siguiendo la estrella. La estrella los va a ubicar a donde está Jesús. Ellos quieren llegar a donde está Jesús. Los va guiando una estrella. Una luz de lo alto los va guiando. Siga. Hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahí está. La luz de Dios, la luz de lo alto, los va guiando y lo detuvo donde estaba el niño. Ahora escuchen, el niño estaba solo. Aquí traje lupita, pongan la lupa y háganle zoom. Aquí con la lupa, vamos a ver con quién estaba el niño. Porque si la Biblia nos presenta teológicamente que el niño estaba solo, los protestantes tienen razón. Pero si la Biblia nos presenta teológicamente que los paganos representados en estos Reyes Magos van en busca de Jesús y lo encuentran, pero lo encuentran a través de su madre. Escuchen. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño. Lupita, a ver si lo vieron solo. Vieron al niño con su madre. ¿Con quién? Con su madre. ¿Con quién? Con su madre. María. Vamos a encontrar al niño con su madre. ¿Y por qué la Biblia nos presenta que los paganos van a encontrar al niño con su madre? Para gritarle al mundo que María sigue siendo un instrumento que nos acerca a Jesús. Que esas palabras de San Lucas, desde ahora me llamarán dichosa, bienaventurada, todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Eso se sigue cumpliendo. Y estos hombres se encuentran a Jesús con María. Jesús niño, ¿quién es el que presenta a los paganos a Jesús? María. ¿Quién tenía el niño? María. Ahora, sigan leyendo, Luis, y observen qué hacen con el niño los paganos. ¿Qué le ofrecen? Vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. ¿Lo qué? Lo adoraron. Ahora pregunto, ¿lo adoraron en compañía de su madre o le dijeron a su madre, váyase para la cocina y déjenme aquí al niño que lo vamos a adorar? ¿Cómo lo adoraron? Vamos a ver. Lo adoraron. Más atrás, Luis. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Observen con la lupa, observen que se puede adorar a Jesús junto con María, su madre. Que María no nos estorba a nosotros para adorar a Jesús. No nos estorba. ¿Quieren una prueba? Aquí la tienen.
María no nos estorba para adorar a Jesús. Los protestantes dicen, hay que quitar a María porque María le roba la adoración a Jesús. María estorba. Cuando uno va a adorar a Jesús, aleluya, gloria al Señor, María es un estorbo. Compruébemelo con la Biblia. Yo le compruebo que María no es un estorbo. Que podemos adorar a Jesús estando con María. Y María no le roba la adoración a Jesús. Ella está con él. Y nosotros los católicos, ¿a quién adoramos? A Jesús. Junto a su madre. ¿Está en la Biblia? ¿Está en la Biblia que hay que quitar a María para poder adorar a Jesús? No, pero eso es lo que inventan los protestantes. Eso es lo que inventan los protestantes. Y ahora, con la ayuda de Lupita, van a observar lo que viene. Presten atención. Dale. Vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Lo adoraron. Y ahí viene lo que sigue. Dale. Y abriendo sus tesoros. ¿O abriendo sus qué? Sus tesoros. Paren la oreja. Le ofrecieron presentes. Le ofrecieron presentes, regalos. Oro. Incienso. Y mirra. Y si el niño estaba pequeñito en los brazos de su madre, ¿quién agarró los tesoros? ¿Doña Petra? ¿Doña Pánfila? ¿Quién agarró los tesoros? María. ¿Por qué la Biblia presenta que estos reyes le ofrecieron al niño los tesoros? Oro, incienso y mirra junto a su madre. Esto quiere decir, teológicamente, bíblicamente, que el católico no está haciendo nada malo cuando le lleva todos los tesoros a Jesús junto a su madre. Por eso ustedes verán, queridos hermanos, que la mayoría imágenes de la Virgen María mantienen el niño, sea en sus manos o sea en el vientre, pero siempre está con el niño. Porque aquí está la razón teológica, razón bíblica. Los protestantes dicen que ellos son muy bíblicos. Pues bueno, si son muy bíblicos, aquí tienen un dato bíblico. Ahora, sigamos con Lucas 1:48. Lo volvemos a repetir y seguimos. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí. Desde ahora me dirán bienaventurada. Me dirán bienaventurada. Todas las generaciones. ¿Por qué? A ver, aquí voy a poner la lupa, Doña Lupa. Aquí ya vamos a dejar a Lupita a un lado. Doña Lupa, ¿por qué me llamarán dichosa todas las generaciones? Yo quiero que ustedes pongan la lupa para que descubran por qué nosotros veneramos, respetamos, amamos a la Virgen María. Aquí está escrito, no la amamos porque sea una diosa. No. Ningún católico cree que María es una diosa. La llamamos bienaventurada, dichosa. ¿Por qué? Ahí viene. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Por qué, Luis? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Por qué nosotros veneramos, respetamos y amamos a la Virgen María? Óiganlo. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Porque el poderoso ha hecho en ella grandes. Dijo el papá de los protestantes, se llama Martín Lutero. Y Martín Lutero, cuando agarró esta palabra, porque el poderoso ha hecho en mí grandes cosas, dijo Martín Lutero, ¿sabe qué significa grandes cosas? Que ha hecho cosas que la mente humana incluso le cuesta pensar lo que Dios ha hecho. Grandes cosas, maravillas. ¿Y cuál fue la maravilla más grande, el milagro más grande que hizo Dios? Esa que María dice,
el poderoso ha hecho en mí grandes cosas. Ciertamente que una gran cosa que hizo es que el Emmanuel, Dios con nosotros, se hiciera presente. Pero unido a eso, ¿cuál fue la grande cosa que Dios hizo en la Virgen María? Algo que no ha hecho en ninguna otra mujer, que quedara preñada y que pariera sin dejar de ser virgen. Grandes cosas ha hecho el Señor, el que todo lo... Otra vez, grandes cosas. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. El poderoso. ¿Quién? El poderoso. ¿Quién, Luis? El poderoso. ¿Quién, Luis? El poderoso. Por eso, cuando la Virgen le pregunta al ángel, el ángel le dice, vas a quedar embarazada y vas a dar a luz un hijo. Y ella le dice, ¿y cómo será eso? Puesto que no conozco varón. Y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, el poderoso, te cubrirá con su sombra. Grandes cosas ha hecho por mí el poderoso. Pregunto, ¿ese poderoso podía hacer que ella quedara embarazada y pariera y siguiera siendo virgen o no? Si no es capaz, no es el poderoso. Pero cuando la Biblia dice, me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso es para que ningún protestante se atreva a decir, ¿y cómo parió y siguió siendo virgen? Eso es imposible. Sí es imposible, pero para el poderoso, no. ¿Se acuerda el versículo 37? Lucas. Y si no, el 37. 1:37 de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Por qué es el poderoso? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Por qué es el poderoso? Porque nada hay imposible para Dios. Que María para y siga siendo virgen, ¿será posible para Dios? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cómo creemos los católicos que María haya parido y siga siendo virgen? Porque nada hay imposible para Dios. Observen que la Biblia es clara. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. ¿Y cómo será esto, puesto que no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque para Dios no hay nada imposible. Para los protestantes, sí. Que María para y siga siendo virgen, eso es imposible. Para los protestantes, sí. ¿Para Dios? ¿Para Dios, Luis? Porque nada hay imposible para Dios. Para los protestantes, sí es imposible. ¿Para Dios? Porque nada hay imposible para Dios. Yo quiero que ustedes, a la luz de la palabra de Dios, descubran por qué los católicos decimos que María es virgen. Que María es virgen. Y entonces dice un protestante, señor cura, ¿y cómo puede ser virgen? Si parió. Y una mujer que haya parido no puede ser virgen. ¿Me podría explicar cómo salió el niño? Entonces yo le decía al pastor que hablaba conmigo, le decía, usted primero me explica cómo entró y yo después le explico cómo salió. Me dijo, entró por obra y gracia del Espíritu Santo. Le dije, pues salió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Digo, no, porque es que la Biblia dice que entró por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no dice que salió por obra de Dios. Entró por obra de Dios, pero no dice que salió por obra de Dios. Y resulta que la misma Biblia que le dice allá en Mateo capítulo 1, versículo 19 o 10 y 20, le dice cómo va a quedar embarazada. Es por obra del Espíritu Santo. Van a ver que la misma Biblia que dice que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo va a decir que el niño salió del vientre de la madre por obra de Dios. Y lo vamos a leer de la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Dale, Lee. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado. Aquí está el engendrado, virgen antes del parto. Porque, ¿cómo entró? Porque lo que ella está engendrado del Espíritu Santo es. Entonces fue engendrado por Dios. Es virgen antes del parto. Quedó embarazada antes del parto. Quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Lo dice la Biblia, yo lo creo. Ahora, ¿y dónde dice la Biblia que nació por obra de Dios? Así como fue engendrado por obra de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que salió del vientre por obra de Dios? Que los protestantes agarren su Biblia y lean Salmo 22. Vamos a leerlo desde el 6. Para que ustedes vean que la Biblia dice que sí salió desde el vientre de su madre y fue por obra de Dios. La misma Biblia, Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Salmo 22, 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Jesús lo despreció el pueblo, lo trataron como si fuera un gusano. Siga. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Yahvé, aunque aquí dice Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso lo dijeron de Jesucristo cuando estaba en la cruz, ¿se recuerda? Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Bájate de ahí y reconoceremos que eres el Hijo de Dios. Y escuche lo que viene con la ayuda de Lupita. ¿Cómo salió Jesús del vientre de la madre? ¿Por qué decimos que María es virgen? ¿Quién lo sacó del vientre de la madre? Aquí está Lupita. Dale. Pero tú eres el que me sacó del vientre. ¿Ah? Pero tú. ¿Tú? ¿Quién? Eres el que me sacó del vientre. ¿Y con quién está hablando? Con Dios Padre. Otra vez, Luis. Pero tú. Eres el que me sacó del vientre. ¿Cómo entró? Por obra de Dios. ¿Y cómo salió? Por obra de Dios. La misma Biblia que dice que entró por obra de Dios, dice que salió del vientre por obra de Dios. Repítalo, Luis. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Siga. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Ahí está lo que dice la Biblia. Por eso Isaías, que es profeta de Dios, viene a decir que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Isaías 7:14 de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Isaías 7:14. Con la ayuda de Doña Lupa. Aquí necesitamos la ayuda de Doña Lupa.
vamos a ver por qué nosotros decimos que María es virgen antes del parto, por obra de Dios, y después del parto, porque fue Dios quien lo sacó desde el vientre de su madre. Y nosotros lo creemos, porque está en la Biblia. Ahora Isaías lo va a explicar de esta manera, óiganlo. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. ¿Quién va a dar la señal? El Señor mismo. ¿Quién va a dar la señal? El Señor mismo le va a dar una señal. Pues si el Señor mismo va a dar una señal, nadie puede contradecir esto. Nadie puede dejar de creerlo. Él es Dios, el Todopoderoso. ¿Se acuerdan? Porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí. Porque para Dios no hay nada imposible. Pues el Señor, otra vez Luis. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. Les dará señal. ¿Cuál señal? Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Aquí está en la Biblia que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Óiganlo. He aquí que la Virgen, no dice María. No dice María. Porque aquí está resaltando la virginidad de María. Más de 500 años, unos 700 años antes de venir Cristo, el profeta Isaías dijo, ya el nombre, como lo íbamos a identificar a la mamá de Jesús, no la llama por el nombre común, no, la llama con aquel nombre que va a adquirir por lo que Dios ha hecho en ella. Las grandes cosas que ha hecho el Señor, que una virgen quede preñada y siga siendo virgen. Por eso Isaías nos dice, miren que María, la hija de Joaquín y Santa Ana, va a quedar embarazada. No. ¿Otra vez qué dice? El Señor mismo les dará señal. ¿Cuál es la señal? He aquí que la Virgen, como si fuera un nombre propio, algo propio de ella, algo característico de ella. Según Isaías, María es virgen. ¿Cómo lo sabemos? Otra vez, Luis. He aquí que la Virgen, si María no es virgen, ¿por qué Isaías ya 700 años más o menos antes de venir Cristo viene a decir, he aquí que la Virgen, así como usted y yo la llamamos, ¿cómo la llamamos nosotros a María? La Virgen. ¿Cómo la llamó Isaías? La Virgen. Entonces, ¿Isaías era católico o protestante? Isaías en su fe no era protestante. Si hubiese sido protestante, no le hubiese dicho la Virgen. Nosotros sí le decimos la Virgen, porque tenemos prueba que desde antes de que naciera, ya Dios la llamaba por labios del profeta la Virgen, como lo hacemos los católicos. Y esto a los protestantes les duele. Pero está escrito. Y en la Reina Valera, ¿qué es lo que más le duele? Repítalo y síguelo. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen, observen que hay dos partes muy importantes. Estas dos partes muy importantes van a ser divididas por una I o por una coma. La Virgen, la primera parte, ahí viene la primera parte. He aquí que la Virgen concebirá. Concebirá, esa es la primera parte. ¿Sabe qué significa concebirá? Quedará embarazada. Ahí es cuando la iglesia dice, María es virgen antes del parto. ¿Por qué? Porque Isaías dice, he aquí que la Virgen quedará embarazada. Esa es la primera parte de la señal. Para que ustedes comprueben que no ha terminado, ahí no hay un punto. Pongan la lupa, hermanos protestantes, sobre lo que viene. Hay una I o una coma.
Pongan cuidado lo que viene. Hágale eco, Luis, ahí, hágale fuerza. He aquí que la Virgen concebirá. Concebirá, primera parte. Coma. Y dará. No, hágale ahí. Quédese en la I, Luis, quédese en la I. Otra vez. He aquí que la Virgen, coma. No. Perdón, he aquí que la Virgen concebirá. Tiene hambre, mandando a comer a la Virgen María. Otra vez. He aquí que la Virgen concebirá. Concebirá. Coma. Y miren la unión, otra vez. He aquí que la Virgen concebirá. Yo quiero que le haga fuerza a la I. Y, otra vez, Luis. Y, otra vez. Y. No hay un punto y aparte. Hay continuidad de la señal. La señal no ha terminado. Le voy a dar una señal. He aquí que la Virgen concebirá. No hay un punto y aparte para decir, solamente es virgen antes del parto. Hay una coma y además de la coma hay una I, que significa, espérese, todavía no ha terminado. Y ahí viene. ¿Y qué? Y escuche lo que viene. Y, repítalo, Luis. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz. Y dará a luz. Y dará a luz. Pregunto, ¿quién va a dar a luz según Isaías? A ver, protestante que me escucha, que busca la verdad, y católico. Respiren profundo. Respóndanme a la pregunta con sinceridad delante de Dios y delante de los hombres. Póngase la mano en el pecho. Yo le voy a hacer la pregunta. Y según lo que acaban de oír del profeta Isaías, respóndenme. Luis, respóndeme usted a ver si los protestantes responden lo mismo. ¿Quién concebirá? La Virgen. Ahí no dice María, dice la Virgen. Y dará a luz. Ya va, Luis, ya va, no me empuje. Le estoy preguntando y usted me está respondiendo. Otra vez, Luis, le pregunto. Luis, según lo que usted acaba de oír del libro del profeta Isaías, ¿quién concebirá? La Virgen. No dice María. Y, continúo con la pregunta, Luis. ¿Y quién parirá un hijo? La Virgen. La misma Virgen. La misma. Por eso la iglesia enseña, María es virgen antes del parto, antes de la I. Y María es virgen después del parto, después de la I. Porque en la señal que Dios le da, dice, quedará embarazada, primera parte, segunda parte, y dará a luz. ¿Cuántos hijos? A ver, con Lupita, aquí que vamos a hacer. A ver, con Lupita, los protestantes dicen que la Virgen tuvo muchos hijos. A la prueba me remito, mire cómo se le tumba la mentira a los protestantes. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos hijos va a tener la Virgen? Repítalo, Luis. He aquí la señal, que la Virgen concebirá. Ajá. Y dará a luz. Dará a luz. Lupita, ayúdanos. ¿Cuántos hijos va a tener la Virgen? Dará a luz un hijo. ¿Ah? Dará a luz un hijo. ¿Qué dice la Iglesia Católica? ¿Dará a luz? Un hijo. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? 700 años antes de venir Cristo, la Biblia dice, afirma y asegura y no puede fallar que María parirá y dará a luz un hijo. ¿Y qué es lo que enseña la Iglesia Católica? Que se cumplió las Escrituras. Que María quedó embarazada y parió y dio a luz un hijo y es virgen. Entonces la Iglesia Católica
está enseñando lo que la Biblia enseña. Ahora vienen los protestantes y cambian la Biblia. Donde Isaías dice, miren la señal, la virgen quedará embarazada, dicen los protestantes, eso lo aceptamos. Pero donde dice, la virgen dará a luz, ellos dicen, ahí sí no, eso es imposible, que para y siga siendo virgen, eso es imposible. Y donde la Biblia dice, y dará a luz un hijo, ellos dicen, tampoco, uno no. El pastor me dijo que 10. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. La Biblia dice una cosa y los protestantes dicen otra. Por eso yo no los llamo evangélicos, yo los llamo evangélicos. Y Luis le puso un poquito más, evangélico. ¿Cómo se escribe, Luis? Bueno, hay algunos que se escriben con H, M, B grande, doble L, K y final Z. Los más perdidos. Luis le pone piquete. Evangélicos, no son evangélicos. Ahora ustedes verán. Y suena igual, padre. Sí. O casi igual. Mire, ahora ustedes verán que lo que Isaías profetizó, eso mismo se cumplió. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Ustedes van a descubrir que la profecía de Isaías, más de 700 años antes de Cristo, ya esa profecía sí se cumplió. Esa señal que Isaías dejó, esa señal sucedió. Y para que el mundo entero lo sepa, San Mateo lo retoma y dice, sucedió, se cumplió. Y si a alguien se le olvidó qué fue lo que sucedió y qué fue lo que se cumplió, Mateo lo pone, lo cita, lo escribe de nuevo. Óiganlo. Bueno, dígale usted, Elías. Desde el 21. Y dará a luz un hijo. ¿Cuántos hijos? Uno. Mateo vuelve a decir que la Virgen va a dar a luz un hijo. ¿Y los protestantes cuántos dicen? Siga. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Ajá, aquí viene. A ver si se cumplió. Doña Lupa, ayúdenos. A ver si se cumplió la profecía de Isaías. Dale. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Atención. Vamos a ver si se cumplió. Todo esto aconteció. Aconteció. Sí sucedió. Para que se cumpliese. Se cumplió. Sucedió. Sí sucedió. Para que se cumpliese. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Quién lo dijo por medio del profeta? Léalo, Luis. ¿Quién? Lo dicho por el Señor. ¿Quién lo dijo por medio del profeta? Lo dicho por el Señor. El Señor lo dijo. ¿Recuerdan lo que decía San Lucas? Para él nada hay imposible. ¿Se acuerdan lo que dice la Virgen María? Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Estamos mirando la obra grande que hizo Dios en María. Repítalo, Luis. Todo esto sucedió. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Pero tantas cosas que ha dicho el Señor por medio de los profetas, tantos profetas y tantas cosas, ¿cómo sabemos a qué se refiere? Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom y verá a qué se refiere. Lo que se cumplió. Ahí viene. Lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. Cuando dijo. He aquí. He aquí. Una virgen. Una virgen. No dice María. Dice una virgen. Concebirá. Concebirá. Virgen antes del parto.
Y y dará a luz. dará a luz. Miren que se cumplió exactamente lo mismo de Isaías. La virgen quedará embarazada. Eso se cumplió. La virgen dará a luz. Eso se cumplió. O sea que con razón teológica y bíblica, la Iglesia Católica grita a los cuatro vientos: María es virgen antes, en y después del parto. Pruebas tengo. Y los protestantes no me pueden contradecir. No tienen fundamento. Y por eso se ponen bravos y me maldicen y dicen que yo estoy poseído por Belcebú, príncipe de los demonios. Pues si eso es así, ellos se la pasan expulsando demonios. Pues que me saquen el diablo. Repítalo, Luis. Y dará a luz un hijo. Otra vez, atrás, Luis. Todo esto se cumplió. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: Las dos cosas se cumplieron, ponga cuidado. Primera, he aquí, una virgen concebirá. eso se cumplió. La segunda, Y dará a luz un hijo. uno. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos? Un hijo. Otra vez, Luis. ¿Cuántos? Dará a luz un hijo. Por última vez, Luis. ¿Cuántos? Un hijo. A ver, Luis, yo tengo que mandarle una foto a los protestantes. Listo con la cámara. Le voy a tomar foto para que se den cuenta cuántos hijos tuvo María. Repítalo otra vez, Luis. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¡Pácata! Tome, protestantes, agarre. Otra, Luis. Y dará a luz un hijo. ¡Pácata! Tomen, protestantes, miren, un hijo. Otra, Luis. Y dará a luz un hijo. ¡Pácata! Uno. Que un protestante cualquiera en el mundo entero, los reto, donde un protestante me muestre que la Biblia diga que María tuvo 2, 3, 4, 5 hijos. Dejo de ser cura y me meto protestante. Aprovechen la oportunidad. Eso no existe. No es que ellos conocen la Biblia. No es que saben mucho de Biblia. Entonces, ¿por qué no me tapan la boca? ¿Por qué no me muestran donde diga la Biblia que María tuvo más hijos? Ese es el problema que tenemos. Que ellos se enfurecen porque no tienen argumentos, entonces me maldicen. Lo más lógico sería, si es verdad que ellos tienen argumentos y tienen citas bíblicas donde diga que María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María, entonces deberían aprovechar y salir en internet y decir: a ver, vamos a tapar. ¿Cómo se llama aquí donde estamos? Bellavista, en Belice. Ya estuvieran aquí dándonos capítulos y versículos. ¿Por qué no lo hacen? En todas partes se les invitó. Se les invitó y se les sigue invitando. ¿Por qué no lo hacen? Ya sé que algún protestante está diciendo: señor cura, pero es que usted no ha leído que la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Oh, claro que sí, lo he leído. ¿Ve? ¿Sí lo ha leído? Sí, claro. No, eso significa que María tuvo más hijos. No, señor. ¿Me va a decir a mí? Yo también tengo más hermanos. Yo también, cuando mi papá echó una cana al aire por allá, dejó otro hijo y eso dice que se parece a mí. Así dice Luis, que se parece a mí. Epa, es mi hermano, pero no es hijo de mi mamá. Entonces cuando dice: si la Biblia dice que es hermano, o sea, de lógica. Aquí no se trata de lógica, aquí se trata de Biblia. De lógica tiene que ser hijo de María. No hablemos de lógica, hablemos de Biblia. Teología bíblica.
La Biblia nos dice que María tuvo más hijos. La Biblia, ojo, la Biblia sí dice que Jesús tuvo más hermanos. Eso sí lo dice la Biblia. Marcos 3. San Marcos capítulo 3, versículo 31. Jesús tuvo más hermanos. Eso sí que es verdad. Pero que María, la Biblia dice que María tuvo más hijos, eso es mentira. Protestante que me está insultando, yo sé que me está insultando porque estamos en vivo y me está insultando. No me insulte, solamente ponga la cita ahí para que el mundo entero se dé cuenta. Ponga ahí, póngalo en letra grande, póngalo. Capítulo tal, versículo tal dice, María tuvo más hijos. Lo reto, compruébelo. Ahí se muere, lo engañaron. Estos son los hijos de María, póngalo, pero ponga la cita, y no ponga donde dice Jesús tuvo más hermanos, porque le voy a mostrar que sí, Jesús tuvo más hermanos. Eso lo sabemos nosotros. Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Tu madre y tus hermanos. Entonces ahí cuando los protestantes dicen, ve que sí tenía hermanos, es que eso nosotros también lo enseñamos. Lo que no dice la Biblia es que María tuvo más hijos. Eso es distinto. Pero se supone, no, aquí mismo Jesucristo va a dar la razón teológica y bíblica de quiénes son sus hermanos. Con la ayuda de doña Lupa, ¿quiénes son sus hermanos? Jesús les respondió diciendo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? ¿Y mis hermanos? ¿Y mis hermanos? Si le preguntamos a los protestantes lo mismo que Jesús preguntó, ¿quiénes son mis hermanos? Los protestantes no lo piensan dos veces. Dice, los hijos de María. Ahora vamos a ver qué responde Jesús para taparle la boca a los protestantes. ¿Quiénes son sus hermanos? Dale, Luis. Y mirando a los que estaban sentados. Alrededor de él. Todos los que estaban ahí sentados. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. Dale. Porque todo aquel, no 1, 2, ni 3, ni 5, ni 10, todo aquel que hace la voluntad de Dios, no dice que María haya parido. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, vea la diferencia. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Todo el que hace la voluntad de Dios es hermano de Jesús. Y doctrina protestante, todo aquel que María haya parido es hijo de... todo aquel que María haya parido es el hermano de Jesús. Jesús dice todo lo contrario. ¿Otra vez? Jesús dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Ajá, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, no es que María haya parido. El que hace la voluntad de Dios. Ese es mi hermano. Ahí tienen, tomen, coman, lleven para la casa. Todo el que haga la voluntad de Dios. Ese es mi hermano. Es mi hermano. Entonces los protestantes andan diciendo que es el que María parió. María parió a muchos hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Por qué Jesús dice que tiene hermanos? ¿Por qué? Porque Juan 20:17 nos muestra que Jesucristo nos deja a su Padre como Padre nuestro. Y si es nuestro Padre, entonces somos hermanos por parte del Padre. El papá de Jesús pasa a ser nuestro Padre. Y si pasa a ser nuestro Padre, somos sus hermanos. Pongan cuidado.
Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Aquí están los hermanos. Otra vez, Luis. Más ve. Mas ve a mis hermanos. Miren, miren dónde están los hermanos. Otra vez. Mas ve a mis hermanos. Sí tenía hermanos. Ve a mis hermanos, siga. Y diles. Y diles. Subo a mi Padre. Subo a mi Padre. Y a vuestro Padre. Y a vuestro Padre. A vuestro Padre. Escuche, otra vez, Luis. Subo a mi Padre. Subo a mi Padre. Porque son hermanos de Jesús. Subo a mi Padre. Y a vuestro Padre. Ahí está. ¿Por qué son hermanos de Jesús? Otra vez. Subo a mi Padre. El papá de Jesús. Y a vuestro Padre. Es el mismo papá de nosotros. Por eso somos hermanos de Jesús. Cuando Jesucristo resucita con la ayuda de Doña Lupa, Jesucristo quiere decirle a sus hermanos que Él ha resucitado. Y ahora Jesús le va a decir a María Magdalena, vaya donde mis hermanos. Repítalo, el 17, Luis. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. ¿A dónde lo mandó? Ve a mis hermanos. ¿A dónde lo mandó? Ve a mis hermanos. A los hermanos. Sí tenía hermanos. Ahora vamos a ver. Ve a mis hermanos y dale este recado. Ponga cuidado. Y diles. Un recado. Diles. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Respiren profundo. Vamos a descubrir cuáles son los hermanos. Ya Jesús mandó a María Magdalena a donde sus hermanos. Vamos a poner la lupa y vamos a ver a dónde va a ir María Magdalena a llevar el mensaje. ¿Ante quién? Dale a ver. Fue entonces María Magdalena. Vamos a ver quiénes son los hermanos. Para dar a los discípulos. ¿Para dar a quién? Para dar a los discípulos. Los hermanos de Jesús eran sus discípulos. Entonces coincide. Todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Epa. Le voy a dar una cita para que ustedes le tapen la boca a los protestantes. Cuando le digan que Jesús tuvo más hermanos y esos hermanos son hijos de María. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, lo vamos a leer de la Reina Valera, Luis. Aunque ya le quitaron sabiduría. Así es que Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, ustedes van a ver cómo la Biblia presenta que Jesús sí tuvo más hermanos. Ojo, lo más lindo es que la Biblia presenta que esos hermanos no pueden ser hijos de María, porque los protestantes dicen de lógica. Si la Biblia dice que son hermanos de Jesús, por lógica son hijos de María. Miren cómo se le va la lógica de los protestantes para el suelo. Pongan cuidado, con la ayuda de Lupita. Y que le apareció a Cefas. Jesús se le apareció a Cefas. Y después a los 12. Y después se le apareció a los 12. Y ahí viene. A ver cuántos hermanos tenía Jesús. Que no es como le dicen los protestantes, que 6 o 10, tenía más. Pongan cuidado con Lupita. ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¡Ay! ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? Otra vez. Más de 500 hermanos. ¡Ay! ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? Más de 500 hermanos. No eran 5, ni 6, ni 10. Eran más de 500 hermanos. Ahora usen el coco que Dios le dio. Usen la lógica.
¿Puede una mujer parir más de 500 hijos? Entonces, ¿por qué los protestantes ignorantes dicen que donde la Biblia dice que son hermanos de Jesús, por lógica son hijos de María? Aquí dice, póngale la lógica. Aquí dice, más de 500 hermanos. Póngale la lógica para que vea que la lógica suya se va para el suelo. Eso se llama ignorancia, desconocimiento de las sagradas escrituras. Pero bueno, como los protestantes no se cansan de insultar, entonces dicen, es que la Biblia ya había profetizado en el Salmo 69:9. Había profetizado que María tenía más hijos. En el Salmo 69:9. Ahí está profetizado. Léalo desde el 8, a ver, Luis. Extraño he sido para mis hermanos. En la Biblia Reina Valera está en el 8. En la Biblia Católica está en el 9. Dale. Extraño he sido para mis hermanos. Escuchen, escuchen. Extraño he sido para mis hermanos. ¿Ve que sí tuvo hermanos? Pero viene la segunda parte. Pongan cuidado que María sí tuvo más hijos, dicen los protestantes. Escuche. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Ay, 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 ay. ¿Ve que María sí tuvo más hijos? Y el católico dice, oh, sí, aleluya. Acabo de ver una luz. Ella estaba en las tinieblas. Ajá. ¿De qué hermanos está hablando? ¿Y de qué madre está hablando? ¿He sido un extraño para mis hermanos? Y desconocido para los hijos de mi madre. Y desconocido para los hijos de mi madre. Ahí pareciera que tiene razón. Pero vámonos despacio, vamos a leer todo el contexto. A ver de qué está hablando. Léalo desde el 1, Luis. Sálveme, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Has desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Los que me aborrecen. Aquí, aquí. Vamos a ver de quién está hablando. Está hablando de los que lo aborrecen. ¿Quiénes fueron los que aborrecieron a Jesús? ¿Qué pueblo aborreció a Jesús? ¿Qué pueblo lo rechazó? ¿Cuál fue el pueblo que no lo aceptó? ¿Recuerdan ustedes de cuál pueblo estamos hablando? Del pueblo de Israel. Del pueblo judío. Otra vez, Luis, lo último que leyó. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Los que me aborrecen, los judíos que lo aborrecieron sin causa. Siga. Se han hecho poderosos mis enemigos. Enemigos de Cristo. Siga. Los que me destruyen sin tener por qué. Los que lo mataron, los que lo llevaron a la cruz sin tener por qué. Pregunto, ¿quiénes lo odiaron? ¿Quiénes lo llevaron a la cruz a matar? ¿Los hijos de la Virgen María? Los judíos, sus hermanos, de la misma nación. Los hijos de su madre, la misma nación, Israel. Ellos fueron los que lo mataron, no los hijos de la Virgen María. ¿Dónde aparece en la Biblia que los hijos de la Virgen María fueron los que lo odiaron y lo mataron? Estamos hablando de los hijos de Israel, de esa nación que es su madre, de donde él nació. Y son sus hermanos porque es la misma nación que la de ellos. Siga. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos.
No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Yahvé, aunque en esta Biblia dice Jehová, oh Señor Yahvé de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Oh Dios ¿de qué pueblo estamos hablando? Del pueblo de Israel. ¿Cuáles son sus hermanos? Los israelitas. ¿Cuál es esa madre? Esa nación, Israel. Por eso ustedes verán que en Gálatas capítulo 4, versículo 24, viene a hablar que hay una Jerusalén que es madre. Así como el pueblo de Israel consideraba que era su madre y Jesús viene también de allá, así también nos queda una nueva Jerusalén, nuestra madre. Vamos a escuchar 4:24 de Gálatas. Lo cual es una alegoría. Una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. Dos pactos, siga. El uno proviene del monte Sinaí. Monte Sinaí. El cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual. A la Jerusalén actual. Siga. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Una nación da unos hijos. Otra nación. Más la Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba. Otra nación. Vamos a ver. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Madre de todos nosotros. He llegado a ser aborrecido por los hijos de mi madre. Está hablando de la nación de Israel, el pueblo de Israel, sus hermanos. Por eso, ustedes verán que nosotros los católicos creemos que Jesús es judío, viene de los judíos, y la fe nos viene de los judíos por Cristo. Y los judíos fueron los que mataron a Cristo, sus hermanos, hijos de la misma madre, la misma nación. No fueron los hijos de la Virgen María que mataron a Jesucristo, que lo persiguieron, como dicen los protestantes. Ahora, viene el otro problema de los protestantes. El otro problema es que los protestantes dicen, pero María no puede ser virgen, porque la Biblia dice que Jesús dio a luz a su primogénito. Era para ver si estaban despiertos, pero están todos dormidos. Dicen los protestantes, María no puede ser virgen, porque la Biblia dice que María dio a luz a su primogénito. Escúchenme un momentico. Los católicos entendemos por primogénito una cosa. Los protestantes entienden por primogénito otra cosa. Y ahí está el problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a la Biblia. ¿Qué entienden los protestantes por primogénito? Presten atención. Primogénito es primero entre varios. Si María parió a su primogénito, o sea, parió al primer hijo y después parió más, porque primogénito significa primero entre varios. Esa es doctrina protestante. Eso no está en la Biblia. Doctrina católica, la misma palabra, primogénito. ¿Qué significa primogénito? En la Iglesia Católica, primogénito significa primer nacido, el heredero de las promesas de Dios, vengan más o no vengan más. La diferencia, primogénito es primero, pero obligatoriamente tiene que venir más. Católico, primogénito no significa primero entre varios.
Puede ser primogénito y no venir más. ¿Qué dice la Biblia? Le voy a mostrar que la Biblia dice que primogénito no significa primero entre varios. Porque está Éxodo capítulo 22, versículo 28. Éxodo 22, 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito. Aquí está, aquí está. Aquí está. Apareció la palabra primogénito. Vamos a ver quién tiene la verdad. Los protestantes que dicen primogénito es el primero entre varios. Los católicos que dicen primogénito no significa primero entre varios. Puede ser primero, primogénito, aunque no vengan más. El primer nacido, el que recibe las bendiciones de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Repita lo último, Luis. Me darás el primogénito. Aquí está. Me darás el primogénito. De tus hijos. De tus hijos. Vamos a ver a qué edad una mujer que parió primeriza, es primeriza, porque el primogénito es el primero. El primero. Es primeriza. Primer nacido. ¿A qué edad debe entregarle esa mujer que está pariendo su primer hijo? ¿A qué edad se lo entrega a Dios como primogénito? Pongan cuidado. Otra vez, Luis. Me darás el primogénito de tus hijos. De tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Ajá. Vamos a ver cuántos días estará con su madre. 7 días estará con su madre. ¿Cuántos días, Luis? 7 días estará con su madre. Pongan la lupa. ¿Cuántos días estará con su madre? 7 días estará con su madre. 7 días estará con su madre. El primogénito, el primer nacido, es primeriza, no tiene más hijos. 7 días estará con su madre y oigan. Y al octavo día me lo darás. Y al octavo día me lo darás. ¿A los cuántos días hay que llevarle al primogénito a Dios? A los 8 días. Y si la mujer es primeriza, ¿dónde están los otros hijos a los 8 días de nacido el primero? Porque para ser primogénito tiene que ser ella primeriza. Y es el primer nacido. Pero ojo, si lo tiene que presentar a Dios como primogénito a los 8 días, ¿cómo sabe si vienen más? La mentira de los protestantes es grande por su ignorancia. Primogénito no significa que vengan más, porque a los 8 días la mujer primeriza no sabe si vendrá o no vendrá más. Si se muere a los 10 días, ese niño es primogénito. Vean lo que significa primogénito en la Biblia. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Éxodo capítulo 4, versículo 22. No significa el primero entre varios. Significa también el heredero de las promesas de Dios. El heredero de las promesas de Dios. Y dirás a Faraón: Yahvé, aunque en esta Biblia dice Jehová, Yahvé ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Está hablando de un pueblo elegido y consagrado a Dios. Ese es su primogénito. Primogénito. Israel no fue el primer pueblo que existió. Antes de Israel existían muchos pueblos más. ¿Y cómo pasa a ser primogénito? Es el heredero de las promesas de Dios.
Miren ustedes que primogénito no significa el primero entre varios. Primogénito significa el heredero de las promesas de Dios, de las bendiciones. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hebreos 12, 16. ¿Qué significa primogénito? El que ha recibido las bendiciones de Dios. Escuche. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Como Esaú. Que por una sola comida. Que por una sola comida. Vendió. ¿Qué vendió? ¿El carro? ¿La casa? Vamos a ver qué vendió. Vendió su primogenitura. ¿Qué vendió? Vendió su primogenitura. ¿Qué vendió? Vendió su primogenitura. Si primogénito significa el primer nacido entre varios, ¿cómo hizo Esaú para vender su primogenitura? No se puede vender, porque tendrían que meterse en la barriga de la mamá y decirle, para vendérsela, decirle a su hermano, salga usted primero y después salgo yo, porque primogénito significa el primero entre varios. Salga usted primero. No. Esaú le vendió la primogenitura a Jacob. Ahora miren ustedes, queridos hermanos, los protestantes no le cabe en la cabeza que Jesús sea primogénito. Ellos dicen que Jesús no es primogénito, que Jesús es unigénito. Perdón. Que si Jesús fuera un único hijo, a Jesús no lo llamaría la Biblia primogénito. ¿Cómo lo llamaría si fuera uno? Unigénito. Y usted dice, oh, sí, eso es verdad. Unigénito viene de único. Primogénito viene de primero. Si la Biblia llama a Jesús primogénito, significa que no es el único. Porque si no dijera unigénito. Uy, acabo de tener un rayo de luz, aleluya, gloria al Señor. Pero miren, hermanos, con doña Lupa, le voy a mostrar que la Biblia habla que Jesús es primogénito y a la misma vez es unigénito. Las dos cosas, es primogénito y es unigénito. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10 en adelante. De la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Vamos a ver qué significa a ver si Jesús era solamente primogénito o si también era unigénito. Jesús era unigénito porque era el hijo único y era primogénito porque era el heredero de las promesas de Dios. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Y mirarán a mí. A quien traspasaron. A Jesucristo. A quien traspasaron. Pongan cuidado, que Jesucristo es primogénito y es unigénito. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¡Pácata! Es unigénito. Ahora vamos a tomar la foto donde es primogénito. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¡Pácata! Unigénito y primogénito, repítalo. Con la ayuda de Lupita. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Que sepan los protestantes que la Biblia sí dice que Jesús es unigénito, único. Y que sepan los protestantes que la Biblia dice que Jesús es primogénito. Pongan cuidado. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Es unigénito, siga.
afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Es primogénito y es unigénito. O sea que si usted quiere decir que Jesús es el Hijo único de la Virgen María, entonces es unigénito. Y si usted quiere decir que es el heredero de la promesa de Dios, entonces Jesús es el primogénito. Y luego los protestantes entonces, como no cesan en odiar a la Virgen María y de calumniar a la Virgen María, vienen a decir, es que resulta que San Marcos capítulo 6, versículo 3, aleluya, gloria al Señor, la Biblia dice que María tuvo más hijos. Y vuelven otra vez con la misma cantaleta. Pues vamos a tumbarle la mentira a los protestantes, que dicen que María tuvo más hijos y que Marcos 6, 3 lo afirma. Vamos a ver qué dice Marcos 6, 3. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? Hijo de María. Hijo de María. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Ahí dice que Jesús tuvo más hermanos, pero no dice que María tuvo más hijos. Sí, pero ahí dice los nombres. Fácil, si dice los nombres, más a nuestro favor. Yo quiero hacer aquí una presentación, una obra de teatro. A ver, 6 hombres, 6 que se consideren hombres, pasen para acá. Si no se consideran hombres, se quedan sentados. 6 que se consideren hombres, pasen para acá. ¿No hay hombres aquí? Todos juntos no, todos juntos no. A ver, aquí como que no hay hombres. Necesitamos 6 que se consideren hombres. Venga para acá. Uno, al fin salió un hombre en medio de la gente. ¿No hay más hombres? 2, sí, 3 hombres. Suban para acá para la tarima. 4, 5 y 6 ya. 6 hombres. Yo no sé por qué lo dudaron tanto. Las mujeres, pila las mujeres, porque la dudaron. Ok, tranquilo, venga, falta 1, 2, 4, 5, 6. Aquí están los 6 hijos de María, según los protestantes. Yo hoy le voy a mostrar al mundo que no son hijos de María, porque ciertamente que la Biblia da nombres de los hermanos de Jesús, de los parientes de Jesús, o de aquellos que también eran apóstoles de Jesús y los llama hermanos a los familiares, los llama hermanos a los que buscan un mismo ideal, llama hermanos en este caso a sus apóstoles. Y da los nombres, dame los nombres, Luis. ¿No es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo. Aquí está Jacobo. Jacobo. Les presento a Jacobo, hermano de Jesús, que los protestantes dicen hijo de María. Hermano de José. Aquí les presento a don José, hermano de Jesús, hijo de María, según los protestantes. De Judas. Aquí está Judas, pero no Judas malo, el Judas bueno, el Judas Tateo. Se lo presento. También es hermano de Jesús. ¿Y de Simón? Aquí está Simón. Este también es hermano de Jesús, hijo de María, según los protestantes. Esos son los 4, pero resulta que eran 2 Jacobos. Si yo le muestro la mamá de aquel Jacobo, los protestantes me van a salir con el otro. Aquí está el otro Jacobo. Tengo que buscarle la mamá a este también. Y recuerdan que en la cruz Jesucristo vio a Juan y le dice, ahí tienes a tu madre, y vio a la Virgen y le dijo, ahí tienes a tu hijo. ¿Se acuerdan o no estaban cuando eso? Aquí está Juan, el otro hijo de María. ¿Qué trabajo voy a hacer? Fácil. Con la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Le voy a mostrar a los protestantes y a los católicos que esos no son hijos de María. ¿Por qué? Porque le voy a buscar la mamá a cada uno. Y sepan algo, que es imposible que 2 mujeres paran un hijo. A lo mejor es fácil que 2 hombres engendren un hijo. Salga el uno, ya entre el otro. Pero que 2 mujeres paran un hijo, eso es imposible. Vamos a buscarle la mamá. Según dice San Mateo capítulo 27, versículo 56, aquí está la mamá de 2 de los hermanos de Jesús,
para que vean claramente el mundo entero que los protestantes enseñan mentiras, que no pueden mostrarme que María parió a estos, y yo le puedo mostrar que estos tienen otra madre. Vamos. Entre las cuales estaban María Magdalena. María Magdalena. María, la madre de Jacobo y de José. Aquí está, Jacobo y José. Pasen para acá, que aquí voy a buscarle a la mamá a los dos primero. Venga. Aquí encontramos la madre de Jacobo y de José. ¿Cómo se llamaba? Otra vez, Luis. Entre las cuales estaban María Magdalena. María, la madre de Jacobo y de José. ¿Cómo se llamaba la mamá de Jacobo y de José? María. María. ¿Y cómo se llamaba la mamá de Jesús? María. Es la misma, dicen los protestantes. ¿Ve que es la misma? Aleluya, gloria al Señor. Ya vaya. Al pie de la cruz está hablando Mateo. Mateo 27:56 está hablando las mujeres que estaban al pie de la cruz. Y ahí estaba una mujer que se llamaba María y era madre de Santiago y de José. O Jacobo y José. Pero vamos a buscar a ver si era la Virgen María o era otra mujer que también se llamaba María. Vamos a ver. Como Mateo no lo dice, vámonos a Juan, cuando Juan narra que Jesús estaba al pie de la cruz. El mismo pasaje del pie de la cruz, las mujeres, lo dice Juan 19:25. Ustedes van a ver el mismo pasaje de la Escritura. Solamente que Juan va a aclarar que al pie de la cruz estaban dos Marías. Estaban junto a la cruz de Jesús. Estaban junto a la cruz de Jesús. Su madre. A la Virgen María no le llama María. A la Virgen María no le llama María. ¿Cómo llama a la Virgen María? Su madre. Esa es la mamá de Jesús. Ahora vean, falta la otra María, la mamá de Jacobo y de José. Pongan cuidado a ver si estaba ahí también. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Su madre. Y la hermana de su madre. Y la hermana de su madre. ¿Cómo se llamaba la hermana de su madre? María. María, la mamá de Jacobo y de José. Entonces no era la Virgen María. Era familiar de la Virgen María. Ah, ahora comprenden por qué a Jacobo y a José lo llaman los hermanos del Señor. Porque su mamá, dice la Biblia otra vez, estaba su madre. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Su madre, miren, ahora miren qué parentesco tenía la mamá de Jacobo y José con la Virgen María. Su madre es la Virgen María. Y la hermana de su madre. Ah, eran familia. La hermana de su madre, María. María. Por eso Jacobo y José los llaman los hermanos del Señor. Pero los protestantes, como no saben que los familiares se llamaban hermanos, entonces ellos están engañados. Aquí le quitamos estos dos hijos a María. Vete para su casa. Son hijos de otra mujer que también se llama María, pero que no es la Virgen María, sino la hermana de la Virgen María. Ya le quitamos dos. Seguimos con Mateo 27:56. Repítalo, Luis. Entre las cuales estaban María Magdalena. María Magdalena. María, la madre de Jacobo y de José. Ya sentamos a Jacobo y a José. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Aparece otra mujer. ¿Quién? La madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién? La madre de los hijos de Zebedeo. Vengan para acá ustedes dos, vengan para acá. Ustedes dos, vengan, pasen para acá. Tráigaselo de la mano, agárrelo a él y tráigaselo de la mano. Tráigaselo para acá. Aquí está don Zebedeo con su esposa. Ven acá. La Biblia dice que allí al pie de la cruz había otra mujer. Venga para acá. Léalo, Luis.
entre las cuales estaban María Magdalena, María Magdalena. María, la madre de Jacobo y de José, Ya la sentamos. Miren la otra mujer, mírenla. y la madre, Y la madre, no dice cómo se llama, pero ahí hay una mujer, la madre. ¿Cómo sabemos que es mujer? La madre. ¿Cómo sabemos que lo parió? Porque dice la madre, que lo parió. La madre. y la madre de los hijos ¿De los hijos de quién? de Zebedeo. Aquí está don Zebedeo. Ya tenemos la mamá, ya tenemos el papá. Solamente con la ayuda de Lupita vamos a buscar quiénes son los hijos. Y puede ser que estén aquí. Y si están aquí, aquí está la mamá y aquí está el papá, se llevan sus hijos para su casa. Vamos a ver. San Marcos capítulo 3, versículo 16. En adelante. San Marcos 3, 16. Estábamos buscando los hijos de quién? De Zebedeo. Porque aquí está su mamá, su madre, la madre de los hijos de... Solamente que la Biblia nos diga quiénes son los hijos de Zebedeo. Vamos a ver. A Simón, Simón. a quien puso por sobrenombre Pedro. Ajá. A Jacobo, Jacobo. Ay, ay, ay. Jacobo. hijo de Zebedeo. Jacobo, venga para acá. ¿Usted es hijo de quién? Hijo de Zebedeo. Y aquí está su esposa. Aquí tiene su papá y ahí tiene su mamá. ¿Y quién más? ¿Quién más es hijo de Zebedeo? Y a Juan, hermano de Jacobo. Ay, Juan, venga para acá, mire. Aquí tiene a don Zebedeo con su esposa. Ella es su mamá, él es su papá. Váyanse para su casa, por favor. Ya le quitamos cuatro mentiras de los protestantes. Nos quedan dos. Judas y Simón. Simón, ahí mismo, Luis. Simón, en el versículo 18. Ahí mismo, Marcos 3, 18. 3, 18. A Andrés, Andrés, a Felipe, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, ajá, Tadeo, ajá. Simón, Aquí, Simón. Aquí tenemos a Simón. Simón, el cananista. el cananista o cananeo. A ver, pregunto. ¿Cómo llamaban a Jesús? ¿Jesús el cananeo? Echen cabeza, ¿cómo llamaban a Jesús? Jesús el Galileo. O Jesús el Nazareno. Pero nunca lo llamaron Jesús el cananeo o el cananista, como dice la Biblia protestante. Pregunto, si era hijo de la Virgen María, tenía que llamarse Simón el Galileo como Jesús o Simón el Nazareno como Jesús. Cuando dice que Simón era cananeo, entonces no sabemos cómo se llama su padre, no sabemos cómo se llama su madre, pero sabemos que no es hijo de la Virgen María, porque si no sería Simón el cananeo, Simón el Galileo o el Nazareno. Usted no tiene papito ni mamita, vete para su casa. Nos queda Judas. Judas escribe una carta. Judas 1:1 de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Escuchen, Judas 1:1. Judas se va a presentar. Judas va a decir quién es él para que la gente lo atienda. Pero resulta que él tiene que apelar a alguien para que la gente lo escuche. ¿Cómo se presenta Judas? Como dicen los protestantes, vamos a ver. Judas, siervo de Jesucristo. No dice que es hermano carnal de Jesucristo. Dice, Judas es siervo de Jesucristo. Y hermano de Jacobo. Y Jacobo ya le encontramos la mamá, ¿sí o no? Sí, ahora dice que es hermano de Jacobo. Y ya le encontramos la mamá. Así es que usted no es hijo tampoco de la Virgen María. Vete para allá. ¿Y dónde están los hijos de María? En la mente de los protestantes.
Porque el diablo tiene odio contra la Virgen María. Y como tiene odio contra la Virgen María, le va a insultar diciéndole que es una prostituta, que tuvo hijos de José, que tuvo hijos de Zebedeo, que tuvo hijos de Alfeo y que tuvo hijos del soldado romano. Caramba, qué grosería más grande. Pero nosotros no creemos lo que digan los protestantes. Nosotros creemos lo que diga la palabra de Dios. Y María es virgen. Termino para irnos a un receso. Nosotros creemos lo que dice Lucas 1:26 en adelante. San Lucas 1:26 en adelante. A él le contaron los primeros cristianos. Bueno, si quieres, léalo desde el 1:1 primero, Luis. Lucas 1:1. Quiero leer 1:1 para que ustedes entiendan lo que les voy a explicar. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Observen, Lucas dice que a él lo enseñaron. Él no vio nada. A él lo enseñaron los que sí lo vieron. Siga. Los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado. Lucas lo investigó. ¿A quién lo investigó? A los cristianos. ¿Cuándo lo investigó? 30 años aproximadamente después que Cristo había muerto. Lo investigó. Repítalo, Luis. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado. Después de haber investigado. Con diligencia. Con diligencia. Todas las cosas desde su origen. Todas las cosas desde su origen. Escribírtelas por orden. Escribírtela por orden. Oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas. ¿Para qué? Para que conozcas. ¿Para qué? Para que conozcas. Para que conozca. Bien. Bien. No como los protestantes, mal. Bien. Para que conozcas bien la verdad. La verdad. ¿Cuál verdad? La que le contaron los apóstoles. ¿Cuál fue esa verdad? Versículo 26. Escuche lo que le contaron. Esa verdad que le contaron a Lucas. ¿Qué investigó? Al sexto mes. Investigó Lucas. Él no lo vio. Él no estaba. A él se lo contaron. Que al sexto mes. El ángel Gabriel. El ángel Gabriel. Fue enviado por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Pongan la lupa y háganle zoom. ¿Qué le enseñaron a Lucas? Cuando el ángel fue enviado por Dios, ¿a dónde fue enviado? Y ojo, 30 años después que Cristo había muerto, ¿qué enseñaban los cristianos? A ver si enseñaban que María era virgen o no. Ahí viene. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Escuche que no dice a la Virgen María, no dice a María, ponga cuidado. Llamada Nazaret. Ajá. A una virgen. A una virgen. Subráyenlo, otra vez, Luis. Fue enviado a una virgen. Otra vez, con lupita. A una virgen. Otra vez, Luis. A una virgen. San Lucas, 30 años después que Cristo había muerto aproximadamente, él comienza a investigar y los cristianos le enseñan que María era virgen. Dios mandó el ángel Gabriel a una virgen, no dice a María, porque para los cristianos, al igual que Isaías, a María no la llaman por María, la llaman por virgen, como nombre propio pareciera, para mostrar las grandes obras que el poderoso ha hecho en ella, porque para Dios nada es imposible. Repítalo, Luis. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Miren la importancia de que María es virgen.
A una virgen. Ahí está la importancia de María es virgen. A una virgen. Desposada con un varón. Y observe lo que viene. Que se llamaba José. Y escuche lo que viene. De la casa de David. Ahí viene, ahí viene. Y el nombre de la virgen era María. Más importante que el nombre es la virginidad de ella. Y el nombre de la virgen era María. Por eso nosotros decimos la Virgen María. Porque repetimos lo que dice la Biblia. Y el nombre de la virgen, primero va virgen, era María. Y por eso nosotros siempre decimos la Virgen María. Por eso nosotros no decimos María. Los protestantes dicen María. Nosotros decimos como dice la Biblia. Y el nombre de la Virgen, primero decimos que es virgen, era María. Queridos hermanos, he querido tratar de exponerle paso a paso con doña Lupa y con Lupita lo que la Santa Madre Iglesia Católica enseña sobre la Virgen María, con fundamentos bíblicos, con pruebas en la mano, para que la fe de ustedes sea sólida, firme, para que no se dejen engañar de los falsos profetas que sin fundamento bíblico vienen insultando a María diciendo que es una prostituta o que es una mujer cualquiera. Así es que yo he tratado de hacer mi trabajo. Se lo he expuesto con claridad para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Vamos ahora pero antes de irnos a comerciales, decirle, queridos hermanos, esto se está transmitiendo a través de las redes. Benjamín, por favor, póngale las cámaras a la gente. Saluden las cámaras porque ustedes están vivos. En el mundo entero lo están viendo. Estamos aquí, ¿dónde es? En Bellavista. Belice. En Belice. Bellavista. El mundo entero los está viendo. Y usted puede decir, yo no estaba de parranda, yo estaba en la enseñanza. Y le puede mostrar a su familia. Y no solamente, que la familia escuche también esta enseñanza. Aguerren. Aquellos que no se han suscrito, pongan Padre Luis Toro en YouTube, ahí aparece. Y usted le pone suscribirse. Cuando usted se suscribe, usted está apoyando la obra que yo estoy haciendo. Si no se suscribe, usted no está apoyando la obra que estamos haciendo. Después que se suscriba, le da la campanita para que le lleguen las enseñanzas. Luego las comparte con los demás. Luego le da me gusta o no me gusta, pero haga algo, no se quede con los brazos cruzados. Debe hacerlo. Lo primero que usted tiene que hacer es eso, para apoyar la obra del Señor. Bien, queridos hermanos, ahora vamos a un receso. Aquí nos dirán los hermanos lo que tenemos que hacer. Vamos a comerciales y ya regresamos.